Señor, gracias por este tiempo de adoración. Gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, el único digno de recibir la alabanza y el honor, porque tú eres santo, Señor. Tú eres nuestra razón de vivir. Tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Sea a ti toda gloria y todo honor por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, iglesia. Reciban un afectuoso saludo. Los invito a que escuchen atentamente la palabra que hoy trae el Espíritu Santo a nuestras vidas y que la guarden en el corazón, que la atesoren para que hagan conforme en ella está escrito, para que hagan conforme a su voluntad. Es un privilegio ser sus hijos. Es un privilegio ser su pueblo escogido. Por eso hoy oramos ante el Señor diciéndole que le entregamos en esta hora nuestras vidas, este tiempo en donde estás hablando, Señor, a tu iglesia. Has venido hablando acerca de tu palabra, Señor. Permite que en nuestro corazón quede grabado en nuestra mente para hacer conforme a tu voluntad, conforme a lo que está escrito, Señor, y que tu palabra nunca sea apartada de nuestras vidas, sino que seamos obedientes a ella. Gracias por tu bendita y preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, damos la bienvenida al precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Amén. Amada iglesia, ¿sabían que este mes es el mes de la Biblia? Por esta razón hemos estado hablando durante este mes acerca del poder de la palabra de Dios, acerca de cómo alimentarnos y amar la palabra de Dios. Y el tema para hoy es beneficio de la palabra de Dios para el siglo XXI. El Señor ha venido hablando a su iglesia acerca del poder de su palabra. Como hijos suyos, en todo tiempo y en toda circunstancia, debemos apropiarnos con autoridad del poder de la palabra, mediante la fe, mediante la confianza y el amor al Señor. Porque Jesús es el verbo que se hizo carne. El Señor Jesucristo es la misma palabra y por esa razón está revestida de su poder, porque el Evangelio es poder para traer salvación a las almas perdidas. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17, nos dice la palabra: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, al judío primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y en la versión Reina Valera nos dice: mas el justo vivirá por la fe. Ya suficiente se ha hablado de esta palabra. Nosotros debemos salir y hablar de las buenas noticias de salvación para nuestros vecinos. Y como lo he dicho antes, para aquellos que vemos que se están perdiendo, para los no creyentes, comenzando por nuestra casa, por nuestra familia, luego hacia nuestros vecinos, luego los más lejanos, luego los que veamos en el supermercado, los que nos encontremos en un lugar donde estemos esperando una cita o que nos atiendan.
Es eso lo que debemos hacer. Traer las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de salvación. El Señor nos ha colocado pasión por las almas y la compasión por esas almas perdidas, así como el Señor Jesucristo ha tenido compasión por nuestras vidas. Estábamos descarriados, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Nos constituimos enemigos del Señor Dios, del Señor Jesucristo. De pronto alguien nos habló de la salvación del Señor Jesucristo, de las buenas nuevas. Y son buenas noticias en medio de tantas circunstancias difíciles, dolorosas. Decidimos abrir nuestro corazón y recibir al Señor Jesucristo, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y de esa manera el Señor Jesucristo nos reconcilió con el Padre. De esa manera Dios nos ve justos a través de la cruz y de la sangre del Señor Jesucristo. Asimismo, nosotros debemos ir a hablar de su palabra, de su amor. Hay poder en su palabra. Debemos orar primeramente por las almas perdidas cada día y pedirle al Señor que nos acompañe, porque el Señor, cuando entregó la gran comisión a sus discípulos, también la entregó a nosotros. Al predicar, al hablar de su palabra, al decir Jesús te ama y quiere salvarte, quiere redimirte, ahí está el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Escrito está en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo, cuando recibimos al Señor Jesucristo, también viene a morar en nuestras vidas. Es por eso que trae vida nueva. Todo comienza a transformarlo, nos reviste de su poder y nos trae una vida nueva. La iglesia conoce por la palabra del Señor que Jesucristo viene por segunda vez. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, después de haber resucitado, fue al monte con sus discípulos, quienes fueron testigos cuando subió en una nube a los cielos. En Hechos 1:10-11 nos dicen las Santas Escrituras: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿quiénes? Los discípulos. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está la confirmación de que Jesús viene. Asimismo, el Señor Jesucristo lo había anunciado ya a sus discípulos cuando preguntaron ellos acerca de las señales de su segunda venida. En el libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 3, nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Aquí hicieron 3 preguntas y específicamente me voy a referir a la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? El Señor Jesucristo respondió haciendo mención no de una señal, sino de una serie de señales en diferentes áreas. Número 1, el Señor habló de las señales en el área de la fe. Igualmente en el Evangelio de Mateo 24, versículos 5 y 11. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso es lo que hemos venido observando en los últimos años. Hemos visto líderes que arrastran al suicidio a muchas personas diciendo, yo soy el elegido y yo soy el enviado. Los engañan y los llevan a la muerte. Muchos se hacen llamar el Mesías. Otros dicen, yo soy Jesús. Vemos falsos profetas apareciendo, diciendo que son los enviados de Dios, que traen palabra de Dios. Y hablan doctrinas que no aparecen en las Sagradas Escrituras. Y quienes no conocen las Sagradas Escrituras van detrás. Van hacia su destrucción. Vemos falsos profetas, nuevas sectas, falsos maestros, diciendo que tuvieron visiones y revelaciones. Algunos hablan en contra de la palabra, otros añaden a la palabra, otros la cambian. Y muchos, aún, dice la palabra, los ungidos serán engañados. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no conocen las Escrituras, porque no las leen, porque no escudriñan las Escrituras. No nos dejemos engañar, especialmente cuando no hay tanto conocimiento de su palabra. Busquemos al Señor y preguntemos, ¿esto viene de ti? Aprovechemos bien el tiempo. Escudriñar su palabra es examinarla con atención, desmenuzarla, estudiarla. ¿Qué quiso decir aquí el Señor Jesucristo? ¿Qué dice aquí el Espíritu Santo? Debemos tener mucho cuidado en estos últimos tiempos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué es apostatar de la fe? Es apartarse. Y dolorosamente he visto y me he encontrado con personas que comenzamos a estudiar la palabra juntos y se los encuentra a uno, no te volvió a ver, ¿qué pasó? Ah, no, es que yo me estoy reuniendo en tal parte. Dolorosamente se apartaron de la palabra de Dios para seguir sectas, falsos maestros. No aguantan la palabra, no la soportan, no quieren renunciar a su carne, no quieren morir a su yo y van a donde les ofrezcan un evangelio suave o una palabra que les satisfaga. Aquí habla el Espíritu Santo revelando acerca del tiempo en que se aproxima la segunda venida de Cristo.
en donde se negará la palabra y se extraviarán aún líderes espirituales por las artimañas del enemigo. Estamos viendo que se han extraviado algunos. La segunda señal de la que habla el Señor Jesucristo va dirigida al sector político. Igualmente en el Evangelio de Mateo 24, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Antes de pronto se había escuchado de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos escuchando de guerra en todos los países, en muchos lugares. Se escucha acerca de amenazas de guerra, de conflictos fronterizos, aumento de grupos guerrilleros, enfrentamiento entre las naciones, rumores de ataques. Las naciones más fuertes poseen un armamento nuclear tan sofisticado. La aparición de la guerra bacteriológica, en donde extraen las toxinas de la bacteria para matar al ser humano. Se está sintetizando en los laboratorios virus con alta capacidad de producir enfermedad. Están causando pandemias a nivel mundial. Y esto es lo que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo una pandemia mundial y no sabemos en qué momento desaparecerá. La tercera señal a la que se refirió el Señor Jesucristo fue en el área natural. Evangelio de Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Estamos viendo los movimientos telúricos, los terremotos, los tsunamis se están produciendo con mayor frecuencia? Todos los días vemos en informes, aún en nuestro celular, anoche se registró un movimiento telúrico en tal parte. Otro día hubo un temblor de una magnitud de 4.8, de 7, características de terremotos. De acuerdo con los informes de los sismólogos, los temblores de tierra y los terremotos irán en aumento en algunos lugares de la tierra. Sin duda, vendrán más pestes. Hemos visto el efecto negativo sobre la economía en cada país como consecuencia de esta cuarentena por la pandemia en este tiempo. Hemos visto cómo se ha aumentado la pobreza. Cada día aumenta el número de personas que se quedan sin capacidad económica para comprar alimentos, para responder con sus compromisos financieros y económicos. Gente que cayó en quiebra y que debe una cantidad de dinero. Las pestes vendrán por las diferentes condiciones sociales de la humanidad. Cuarta señal en el área social. Evangelio de Mateo 24, versículos 12 y 37. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, lo dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vio en su tiempo que ha aumentado la maldad y que aumentaría en estos tiempos. Estamos viviendo la misma situación que caracterizó a la sociedad, al comportamiento del hombre en la época de Noé. Lo dijo el Señor en el versículo 37, más como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Bien lo dice Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estamos no parecidos, sino pienso que peor. La palabra de Dios dice que al Señor le dolió su corazón. Y en la versión de Nueva Traducción dice que se le rompió el corazón al Señor. ¿Será que el Señor tiene su corazón roto por el pecado y por la maldad? Mientras que más adelante dice la palabra, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La tierra hoy está llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La humanidad se precipitó por el pecado hacia la degradación. Hoy a lo bueno le llaman malo y quieren cambiar la ley de Dios. Se ha transgredido su ley. A lo malo lo llaman bueno. Vemos cuánta injusticia hay. Vemos toda la maldad. Cada día muchos se levantan pensando, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿Hoy a quién voy a atracar? ¿Cómo atracaremos este banco? ¿Cómo engañaremos? Gobiernos corruptos, gobiernos que sobornan, que oprimen a su pueblo, gobiernos injustos. Vivimos en un mundo lleno de mentira, de engaño, de hipocresía, violencia, asesinatos, secuestro, prostitución, abuso sexual en los niños. En algunos países se aprobó la pedofilia, el aborto, las uniones homosexuales, la adopción de niños por parejas homosexuales. ¿Cómo estará el corazón del Señor? Vayamos a 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5, en donde el apóstol Pablo se dirige a Timoteo diciéndole: es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y por último le dice: aléjate de esa clase de individuos. Estamos viviendo ese tiempo también. Y dice aquí que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles.
El Señor nos está anunciando, están viviendo los últimos días. Porque todo lo que describe su palabra, lo vemos, nos rodea. Vemos gente egoísta. Ahora con mayor razón, entre comillas, se ha aumentado el egoísmo. No es sino que una persona se acerque a otra y saltan. En un ascensor prefieren salirse por temor a contagiarse, siendo que llevan sus tapabocas. Ya casi nadie saluda. Nadie mira a la otra persona, mucho menos va a mirar qué necesidad tiene. Son fanfarrones y orgullosos. Y cuando se habla de la palabra, se burlan de Dios. No consideran nada sagrado. Pisotean la palabra de Dios. No aman, ni se aman a sí mismos, mucho menos van a perdonar. Traicionan a los mejores amigos, calumnian. Hemos visto tantas calumnias sobre los siervos de Dios. Se unen para destruir la reputación de los siervos de Dios. Y lo peor es que algunos creyentes también murmuran contra los siervos de Dios. Actúan como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. El poder de la palabra de Dios. La están rechazando al Espíritu Santo, están rechazando una salvación tan grande como la salvación que hizo Jesucristo en la cruz. Las Santas Escrituras nos exhortan a mantenernos hoy firmes en la palabra ante el incremento de la maldad. Debemos mantenernos firmes en Cristo, quien es el vencedor, quien es la plenitud. Debemos mantenernos firmes en el Espíritu Santo y permitir que continúe transformando nuestras vidas, restaurándolas. La quinta señal de la cual habló el Señor Jesucristo la hizo con referencia a la iglesia de Cristo. En el Evangelio de Mateo 24, versículos 9, 10, 13 y 14. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Hemos visto que la persecución ha aumentado. Hemos visto grupos rebeldes degollando a los cristianos y los filman y los presentan en público. Se están entrando a las iglesias en África, asesinando a garrote a los fieles. Están incendiando templos y hoy están cerrados por causa de la pandemia. Están autorizando a que se abran algunos con muchas restricciones, pero nosotros confiamos en que tenemos un Dios poderoso. La sexta señal fue con referencia a la ciencia. Daniel 12:4.
Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. En la versión Reina Valera nos dice, y la ciencia se aumentará. Y durante este siglo 20 y 21, estos últimos siglos, hemos vivido un crecimiento asombroso en la ciencia, puesto que ha tenido grandes avances en los diferentes campos de la física, de la medicina, la neurociencia, la ingeniería, en todas las áreas. Cada día vemos en el mercado computadores que pueden desarrollar el trabajo de muchas personas, celulares con tecnología avanzada, equipos médicos para realizar diagnósticos más precisos. Encontramos robots que hacen cirugías, aún robots que limpian una casa, cámaras inteligentes, automóviles que no necesitan conductor. Cada día va avanzando, la ciencia se ha aumentado como señal. Todas estas señales ya están cumplidas. Y como lo dice el Señor Jesús en Mateo 24:42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nosotros estamos viendo más cerca la dificultad, más situaciones que amenazan nuestra paz, nuestra vida, nuestra integridad, nuestra salud mental y física, nuestra área espiritual. Pero debemos velar, permanecer orando, permanecer en ayuno, buscando la palabra de Dios, teniendo comunión con el Señor cada día, sabiendo que es Él quien nos protege, quien nos cuida, quien nos guarda, porque nos ama. ¿Qué padre no cuida a sus hijos? ¿Qué padre no guarda, no vela por el cuidado de sus hijos? Cuando su bebé está enfermo, pasa la noche velando, observándolo, cómo evoluciona. Así hace el Señor con nosotros, nos cuida. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad como iglesia, velar y orar. En el Evangelio de Lucas 17, versículo 24, nos dice la palabra: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre, y no lo veréis. Se refiere a que la venida del Señor será sorpresiva, como un rayo. Es por esa razón que la iglesia debe buscar ser luz, debe morir a las obras de la carne, al pecado, intercediendo, cumpliendo con la obra que el Señor ha depositado en nuestras manos. Si Jesús viene como un relámpago, no tendremos oportunidad que se ha venido aplazando cuando le hablamos a alguien: mira, arrepiéntete. ¿Quieres vivir una vida eterna, una eternidad en la presencia con el Señor Jesucristo? Arrepiéntete, deja tus pecados, renuncia y acepta al Señor en tu corazón. Pero muchos lo aplazan. Ahorita no, tal vez después. Y entonces vendrá el Señor por su iglesia. La palabra lo menciona como el rapto. Las escrituras nos dicen en el Evangelio de Mateo 24, 30 y 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí es donde el Señor separa la cizaña del trigo. Entonces, ¿estamos preparados? ¿Tú estás preparado? El rapto de la iglesia es inminente. La venida del Señor Jesucristo a buscar a su iglesia en cualquier momento. Ya está a la puerta. Muchos hemos clamado, como está escrito en el libro de Apocalipsis, y la esposa y el espíritu dicen, ven. Que no seamos sorprendidos si estamos preparados. Dios no quiere que tú te quedes. La iglesia, la esposa de Cristo, espera su venida. Ataviémonos, limpiemos nuestros vestidos. La palabra dice en Apocalipsis 22:14, benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Lavar nuestras ropas es continuar con el poder sanador, limpiador de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Él ya nos lavó y cada día debemos limpiarnos de pecado. La palabra dice en Apocalipsis 15, fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden cultos a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Los perros son los que tergiversan la palabra, los que van en contra de la palabra. Hoy hay oportunidad de salvación para que tengas vida eterna, para que te acerques a Dios y te arrepientas genuinamente. Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Así como dijo el Señor Jesús a la samaritana, el agua que yo te doy es para vida eterna. Nunca más volverás a tener sed. Es un llamado del Espíritu Santo, es un llamado de la iglesia. Te están llamando para que te acerques a recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Ven, ya no aplaces más, el tiempo se agota. Cuando venga el Señor Jesucristo, Él no quiere que ninguno se pierda. Vamos a la vida eterna, a disfrutar de la eternidad junto con el Señor. Él nos provee su compañía, su amor. Así es que el Espíritu Santo te está invitando. Y si no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, hoy te invito a que le digas sí. Quiero irme contigo. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile así: Señor, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí en una cruz. Hoy te doy gracias por morir por mis pecados, por cargar con mis pecados. Te pido perdón por ellos. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Abro las puertas de mi corazón y confieso y creo que tú eres el Salvador de mi vida, mi Redentor,
que pagaste un precio muy alto por mi vida, tu sangre, tu vida misma. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Quédate morando en mi corazón. Te entrego mi vida y todo lo que soy. Amén. Si hiciste esta oración y permaneces buscando su presencia, buscando su palabra, decides morir a la carne, al pecado, a lo que no le agrada a Dios, eres salvo. Y muy seguramente, cuando venga el Señor Jesucristo, serás ese trigo que recogen los ángeles. Nos iremos juntos hacia el reino de los cielos. Amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les fortalezca. Sabemos que con Cristo somos más que vencedores y que no haya temor, sino haya ese gozo y esa esperanza de que muy pronto nos vamos con el Señor Jesús. Amén. Bendiciones.